vuelta. Entonces, fíjense que con un vendaje triangular, con una gasa triangular, o esto se puede hacer también con una campera, un buzo, ¿bien? Fíjense, pasan por atrás de la persona, ¿bien? Fíjense, pasan por atrás de la persona formando alrededor del cuello una circunferencia, lo atan y luego ponen una nueva estructura para poder fijar ese brazo hacia el cuerpo sin que se pueda mover, ¿bien? Fíjense, es un ejemplo de vendaje inmovilizador para un caso de luxofracturas. Para luxofracturas en la extremidad superior derecha, en este caso, pero puede ser izquierda también, se aplica absolutamente lo mismo. Así que vimos, por ejemplo, ahora, este vendaje triangular, si bien es cierto de que viene en los botiquines un vendaje triangular que es especialmente diseñado justamente para lograr inmovilizaciones en caso de las luxaciones, ¿bien? Lo que tenemos que tener en cuenta es que quizás hay veces que en medio del accidente esto no pueda estar disponible o perdamos el acceso a este tipo de material y va a depender exclusivamente de nosotros, ¿bien? Poder improvisar con lo que tengamos en el lugar, ¿bien? Y a veces no necesariamente tiene que ser con algo normatizado como, por ejemplo, un vendaje, ¿bien? Fíjense los esguinces, que ya habíamos visto lo que era un esguince. Los esguinces, como podrán ver acá en la descripción, tenemos distintos grados de esguinces, ¿sí? A los cuales nosotros, como habíamos establecido las fracturas, que también se acuerdan que dijimos que las fracturas tenían distintos tipos, depende del traumatismo, el intercambio de energía. Teníamos distintas formas de fracturar un hueso. Bueno, acá los esguinces también depende la lesión que presenten, tenemos también distintos tipos de grados de esguince. Pero como les había dicho que, al igual que las fracturas, los esguinces, no importa de qué grado, sino que esto es un tema para tratar los traumatólogos, nosotros debemos resolverlo exactamente de la misma forma, inmovilizando. ¿Bien? Genial. Bueno. Vamos a dejar de compartir. Bueno, me gustaría saber si respecto a vendajes, que insisto, cuando tengamos la clase práctica podríamos, y vamos a ver si podemos realizar algunos vendajes en vivo, bien, entre nosotros, pero lo importante es si pudieran comprender la naturaleza. A ver, tengo preguntas. Bien, me están preguntando respecto a cuándo va a subir los apuntes. Bien, buenísimo, Luz, esa es una buena pregunta. La realidad es que tengo que hablar después porque estoy teniendo un problema técnico para poder subir la información a la plataforma. Si bien la realidad con todo el trabajo que tuve estos días, la verdad que no pude contactarlos. Estoy en deuda con ustedes, es una realidad. Yo ahora voy a ponerme en contacto con Gabriel, a ver si me puede ayudar un poco también. Si él me da una mano, veo si puedo seguir subiendo y ya completo de subir toda la información. La realidad, les pido disculpas, pero como les dije, bueno, estamos en una situación particular y realmente casi yo no tengo tiempo para prácticamente nada. Así que les pido disculpas por esa situación, ya en breve prometo que lo voy a resolver. Yo, insisto, ahora repito, me voy a poner en contacto con Gabriela si me ayuda. Respecto a la práctica, la vamos a realizar la última clase. La práctica la vamos a realizar cuando la situación así lo permita. Recuerden que aún seguimos en cuarentena, aún seguimos viviendo situaciones particulares. Y la realidad es que cuando las condiciones estén dadas, cuando ya realmente se pueda mantener
manteniendo una separación y la protección apropiada y podamos volver a un contexto de clase, bien, recién ahí tendremos la práctica. Así que no sabría decirle realmente cuándo vamos a poder realizar la práctica. Puedo hablar de cuándo van a tener el examen, ¿sí? Puedo hablar de cómo va a ser el examen, que no vamos a tratarlo ahora, por cierto. Pero de eso sí tengo certeza porque forma parte de una planificación curricular. Pero definitivamente lo que no puedo hablar es de cuándo vamos a poder tener la clase práctica, porque la realidad es que dependemos de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Bien. Profe, respecto al examen, ¿ya sabe qué día va a ser? Sí, sí, tengo la fecha del examen, ¿sí? Ya les estoy diciendo. La otra vez también pregunté esta razón, la cuestión para poder avisarles a ustedes. Déjenme ver que ya me respondieron. Bien, nosotros finalizamos en la última hora el martes 8 de septiembre. Bien, o sea que ya queda, cada vez quedan, creo que 3 clases, nos deben quedar 18, sí, 3 clases nos deben quedar. Así que en 3 clases más o menos el día martes 8, en la última hora, vamos a tener el examen de la materia. Luz me dice no lo podría pasar por Gmail. Bueno, sí, lo puedo pasar por Gmail. Déjenme algún Gmail que yo copie ahora. Pásenme acá en el chat. Yo ahora lo guardo en el teléfono. Pero de igual forma voy a tratar de resolver la situación justamente por la plataforma, que es la idea. Pero en el peor de los casos también se los paso por chat. Así que alguno de los chicos que me pongan, no hay ningún problema, yo le escribo y ustedes se lo replican entre ustedes, ¿no es cierto? Bien, ahí tengo el de Sof Méndez, listo, genial. Ahora bien, ahora los voy a guardar. Bien, listo, ya tengo los mails, así que bueno, si no lo resuelvo por plataforma, les voy a mandar un mail a cada uno, a cada uno no, sino a Luz y a Sofía, y que ellos sí, por favor, se encarguen de que ustedes puedan recibir los apuntes. Bien, hasta acá, chicos, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna duda? No, profe, no, por ahora. ¿No? Genial. Bien, ahora nos toca hablar de quemaduras. Bien, quemaduras. Las quemaduras, como habremos visto, también es algo de que solemos tener muchísimos, digamos, es una patología que suele afectarnos a los seres humanos porque, como habíamos dicho, cualquier exceso de temperatura por arriba de nuestros 36 grados ya comienza a producirnos malestar y si aumenta aún más ya nos producen lesiones. Bien, con lo cual las quemaduras, al igual que las heridas cortantes, también son situaciones, son cuadros clínicos que terminan siendo muy susceptibles del ser humano. ¿Bien? Y las quemaduras, ¿sí? ¿Son solamente por calor? ¿Ustedes qué creen? Y no, puede haber algún líquido ácido. O hielo que te pueda quemar. Muy bien, líquidos, hielo, muy bien. ¿Eléctricas? También. También, correcto. Las quemaduras también pueden ser eléctricas. O sea que, fíjense que todo esto que estamos mencionando, bien, por ejemplo, hay distinto de los líquidos en los cuales acá no hay intercambio de calor, sino que hay una lesión de la piel por la corrosividad del producto, de la naturaleza del producto. Bien, pero después hablamos de lo que es la electricidad, que también genera muchísimo calor, con lo cual produce unas quemaduras terribles. Bien, también hablamos del hielo, de la nieve, porque claramente también
así como el exceso de temperatura quema la piel, lesiona la piel, también la baja temperatura lesiona la piel. ¿Y quién no se ha quemado con nieve o ha sentido lo que es el frío de la nieve en la piel? Yo sé que no estamos acostumbrados, pero si han ido a algún lugar donde haya nieve, digo, no estamos acostumbrados porque la región donde estamos habitualmente no es de nieve, pero si han ido a lugares donde hay nieve y tuvieron contacto con la nieve, les puedo asegurar de que se han quemado y queman, ¿bien? Entonces, fíjense que no solamente nosotros somos sensibles a los cortes, sino también a las quemaduras y, wow, no hace falta siquiera que haya muchos cambios de temperatura para producir lesiones. Hasta hace un tiempo atrás, bien, nosotros se consideraban en realidad, y había una calificación, una clasificación de quemaduras, no sé si ustedes lo escucharon, yo calculo que sí, pero se hablaban de grados de temperatura, bien, perdón, grados de quemadura, ¿sí? Es decir, se hablaban de grado 1, grado 2, grado 3, bien. ¿Escucharon esta clasificación alguna vez? Sí, Sí, correcto. Bueno, exacto. Bueno, hay una realidad de que se está manejando, digamos, se ha cambiado hoy por hoy las siglas, pero el concepto sigue siendo el mismo. Digamos que técnicamente, actualmente se llama de otra manera, pero básicamente sigue siendo exactamente lo mismo. Actualmente nosotros usamos lo que se está estilando para describir en forma internacional una quemadura, son dos letras, A y B. Bien, esas dos letras determinan el grado de una quemadura hoy por hoy, es decir, que A y B terminó reemplazando a lo que son el grado 1, 2 y 3. Bien. Pero antes de meternos en determinar lo que son los grados, bien, de quemadura, intentemos comprender esto, ¿bien? ¿Por qué una quemadura se vuelve tan importante para nosotros? Porque no solamente, digamos, duele, produce muchísimo dolor, sino porque también es una amenaza directa a nuestra integridad. Porque una quemadura puede producir un desenlace mortal en nosotros. ¿Mm? Es una quemadura, a ver, todo el mundo se ha quemado alguna vez cocinando, realizando alguna cosa, se han quemado, ¿no? Pues se te puede llegar a infectar la quemadura, se te puede expandir. Pues una quemadura, básicamente, si bien en la que estamos acostumbrados nosotros a las de uso doméstico, a las quemaduras domésticas o alguna quema de hojas, quema de papeles, lo que estamos acostumbrados nosotros es clásicamente es una pequeña quemadura, pero una quemadura mayor, francamente, pone en compromiso nuestra vida. ¿Por qué? Porque está afectando la piel. Bien, la piel. ¿Qué es la piel? La piel es lo que nos protege nuestro interior del exterior. Bien, es decir, la piel encierra, ¿sí?, dentro de la piel, esta piel que nos recubre a nosotros, es un tejido de defensa. Es el primer tejido de defensa, es un órgano de la piel. Y es uno de los órganos más grandes que tenemos. Bien, si nosotros nos quitáramos la piel y la pudiéramos medir, tendríamos metros y metros de piel. Bien, es nuestro órgano de defensa y es el principal. Y es tan importante para nosotros que nos mantengan aislados, porque si nosotros en este momento nos miramos el dorso de la mano, bien, con un microscopio, o el antebrazo, uno dice, está limpio, porque yo salí esta mañana, me bañé, me puse la camisa y no estuvo en contacto con nada. Y aún así, si yo miro con microscopio mi antebrazo, vamos a encontrar un montón de bacterias, miles de bacterias. Acá en este momento tengo millones de bacterias. ¿Bien? Son bacterias oportunistas. Es decir, son bacterias que están esperando que yo me lesione, de que la piel se rompa para que puedan ingresar dentro del cuerpo y producir una infección. En esta región, así como está, con la mano indemne, sin ningún tipo de lesión, no pueden hacer absolutamente nada más que permanecer ahí, pero no pueden hacer otra cosa. ¿Bien? Ahora, donde yo me lastimé la mano,
esa es la oportunidad, por eso lo llaman oportunistas, para poder ingresar y producir una infección. Entonces, la piel es nuestro principal órgano de defensa. Y si lo quisiéramos entender metafóricamente, la piel es tan importante para nosotros, bien, que tenemos no solamente una, sino 3 capas de piel. Tenemos 3 capas de piel. Imagínense. Les voy a mostrar. Bien. Vamos a compartir pantalla. Bien. Fíjense esta imagen que vamos a ver ahora. Bien. Vamos a ver que acá tenemos 3 capas de piel. ¿Sí? Fíjense para que entiendan lo importante que es para nosotros la piel, ¿no? La protección. Vamos a encontrar la capa superficial, que llamamos epidermis, la segunda capa, que llamamos dermis, y la tercera capa, que llamamos hipodermis. ¿Bien? Y si quisiéramos metaforizar, digamos, cómo viene a ser la piel viene a ser esa medianera, ese muro, ¿sí?, que encierra nuestra casa, que está compuesta por los órganos, ¿bien? Es un terreno que en su periferia tiene un muro, ¿bien? Ese muro es la piel. Y no solamente tiene un muro, sino que tiene 3 paredes de muro. O sea, imagínense lo importante que es mantener mi casa a salvo, ¿bien? Es decir, los órganos, de que necesito una medianera triple, ¿bien? Con lo cual, donde se rompe una capa, me quedan las otras 2, donde se rompe la segunda, me queda la tercera, y donde se rompe la tercera, recién ahí se compromete mi propiedad. Pero hasta ese momento tengo 3 medianeras. Ahora, habiendo hecho esta composición, esta transposición pedagógica, ¿no? Hablando de medianeras. ¿Alguna vez alguien vio una casa que tenga 3 medianeras? Chicos. No, 3 medianeras, ¿no? 3 medianeras, 3 muros, uno al lado del otro. No, puede ser 2. No, ¿es una exageración o no? Sí, puede ser 2 nada más, ¿no? Vamos a suponerle hasta 2, pero la realidad es que no es algo común. Tener un muro y a unos metros creer otro muro más y otro muro más. La realidad es que no tiene mucho sentido. Bien, pero nosotros, fíjense que es tan importante mantenernos bien, que sí tenemos 3. Bien, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y justamente cuando estamos hablando en este caso, de lo que son las lesiones, bien, por quemaduras, estamos hablando de que a medida que van comprometiéndose las distintas capas, van determinándose el grado de la quemadura. ¿Bien? Para eso creo que tenía una imagen, a ver. Estos son todos mis. Bien. Genial. Bien. Fíjense. Dijimos que tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, la clasificación que vamos a tener, la nueva clasificación, va a ser la siguiente. Bien.
Vamos a hablar de una herida del tipo A, de una quemadura del tipo A. Cuando tengamos, fíjense en la mano, la zona enrojecida y sumamente dolorosa. ¿Bien? La zona está toda enrojecida y sumamente dolorosa. Esta habitualmente lo puede llegar a producir, por ejemplo, en forma casera, las quemaduras con agua caliente. ¿Bien? Este tipo de quemadura, que vamos a llamar A, tiene como característica, es una quemadura que duele muchísimo, ¿sí? Todas las quemaduras duelen y absolutamente lo único que puede calmar esta sensación es refrescar la zona, mantener la zona hidratada y fresca, ¿bien? No sé si a ustedes les pasó quemarse en su casa, ¿sí? Y cuando ponen el dedo bajo el agua o la mano bajo el agua fría, automáticamente el dolor se va. Es fantástico. Y cuando retiran la mano, inmediatamente el dolor vuelve. ¿Les pasó alguna vez esto? Sí. ¿Vieron? Es así. Es terrible cómo calma el agua fría a una quemadura. Fíjense que la característica principal que tiene es que no hay ampollas. Por eso determinamos que es de una clasificación del tipo A, que antiguamente era considerada de primer grado. Bien. Ahora vamos a ver una clasificación tipo AB. Bien, acá fíjense, miramos, nos concentramos acá también. Acá vamos a tener un compromiso no solamente de la epidermis, sino tenemos compromiso también de la epidermis. Bien, y cuando se produce compromiso de la epidermis, la respuesta del cuerpo para intentar bajar un poco la lesión es producir ampollas. Bien, con lo cual, cuando estemos ante una quemadura que se va a presentar con enrojecimiento, muchísimo dolor y ampollas, ya tenemos una evaluación, un aumento en la graduación de la gravedad de la quemadura, en el cual va a pasar a llamarse del tipo AB. Bien, la quemadura del tipo AB es una quemadura que se presenta con ampolla. Recuerden esto. Bien, y luego vamos a tener una quemadura del tipo B, en las cuales, permítame decirle que son una de las más graves que existen. Tienen una característica principal. Las quemaduras del tipo B no duelen. No duelen para nada. ¿Tienen idea por qué? Porque se dañan los nervios. Muy bien, correcto, porque la quemadura es tan profunda que termina dañando las terminales nerviosas, con lo cual toda esta región ya directamente no va a tener ningún tipo de sensibilidad. Y a ver, y esto es algo muy grave, porque recuerden que no solamente se rompieron los 3 muros, sino que todas las bacterias que estaban en el primer muro, en la epidermis, ahora al romperse todo, se están metiendo automáticamente dentro del cuerpo. Con lo cual, no solamente este tipo de quemadura se infecta, seguro que se infecta, sino que aparte también lo que produce en la cicatrización es que va a dejar heridas, va a faltar material de cicatrización, es decir, que va a quedar un agujero o va a quedar un faltante de tejido. Y va a haber que resolverlo mediante cirugía estética. Como pueden ver en las lesiones que se presentan en la mano, en la palma de la mano, bien, van a ver que el deterioro, la falta de tejido es realmente importante. O sea que vamos a encontrar que toda esta región, por ejemplo, la persona ya no tiene sensibilidad. Y eso presenta una discapacidad, porque a la hora de cicatrizar, claramente que ahí no va a poder reponer el tejido, y si en caso de que lo reponga, no va a tener sensibilidad. Con lo cual, habla de una discapacidad importantísima. ¿Bien? Bueno, ahora, cuidado inicial. Primero, apagar las llamas, por supuesto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de apagar las llamas, no hablamos simplemente de apagar lo que está produciendo la lesión, sino también estamos hablando de todo lo que pudo haber producido la quemadura, porque decimos la llama, pero acá en realidad sería alejarlo o interrumpir el foco, es decir, lo que está produciendo la lesión. Bien, porque por ejemplo, imagínense que presenta quemaduras víctimas de electrocución. Claramente que lo primero que tengo que hacer es alejarlo del cable que lo está electrocutando, ¿no? Punto 1. Por ejemplo, otro
punto importante es en caso de que sea una quemadura química, es decir, que está en contacto con el líquido que lo está quemando. Primero que nada es alejarlo del producto químico que lo está quemando. Bien, es fundamental sacarlo de la fuente que está produciendo la lesión. Bien, quitar el foco. Ahora, fíjense esto, siempre hay que remover absolutamente todo. Es decir, que una persona que sufre quemaduras, bien, al momento que nosotros la asistimos tenemos que ponerla desnuda. Sí. Desnuda, se saca absolutamente toda la ropa, bien, toda la ropa interior, todo. Queda totalmente desnudo y se lo protege sí del frío, fundamental. Recuerden lo que hablamos de la hipotermia. Siempre recuerden esto, bien. La hipotermia genera tanta mortandad como el traumatismo inicial, con lo cual removemos absolutamente toda la ropa de la víctima, bien, incluyendo, fíjense, cadenitas, anillos, ropa clara, no adherida, y todo aquello que atrape calor y transfiere al accidentado. Porque, por ejemplo, fíjense en caso de que esté en contacto con llamas, ¿no? Vamos a suponerle, tenemos un reloj puesto de muñeca con malla metálica, un ejemplo, ¿no? El producto químico, por ejemplo, que está produciendo la quemadura, yo saco toda la ropa, listo, saqué el producto químico, agrego agua para diluir el producto, es decir, neutralizar la base, bien, pero ¿qué pasa? El producto químico sigue estando aún en el reloj, con lo cual hay restos de líquido en el reloj que va a seguir produciendo lesiones en la muñeca, o sea que las quemaduras van a continuar por el líquido atrapado en justamente la malla del reloj. Fíjense en el otro caso, en caso de ser fruto de las llamas, yo apago las llamas, pero todo lo que estuvo en contacto con el paciente, como cadenitas, anillos, ropa, recibió un montón de calor. Y fíjense que eso conserva el calor, porque cuando un elemento está caliente, pierde la temperatura, pero en forma pausada. Bien, entonces imagínense todas las cosas metálicas que tiene la persona. La llama va a estar apagada, pero esos elementos van a quedar calientes y van a seguir transfiriendo el calor a la persona y van a seguir produciendo lesiones. Entonces, por esto mismo es importantísimo que una vez que se termina quitamos toda la ropa. Ahí tuve una fluctuación de internet, no sé si se cortó. Sí, Se sí, se cortó, cortó. ¿no? Bien. Quitamos absolutamente toda la ropa justamente para evitar esto, ¿no? Que si haya restos del producto que haya producido la quemadura o elementos que puedan atrapar calor. Por ejemplo, la ropa sintética, ¿vieron? Las camperas de fútbol, las camperas de equipos de fútbol, perdón. O ropa que tiene mucha cantidad de poliéster, que es ese algodón plastificado, ¿no? En construcción, en la construcción de las camperas. Bien, si bien tienen muy lindas, por ejemplo, las camperas de plumitas, son muy lindas, pero la realidad es que ante el calor se incendian muy rápido y atrapan muchísimo calor, con lo cual una campera de esas clases cuando se incendia realmente es un riesgo para el cuerpo. Entonces, hay una realidad de que la ropa esté pegada, bien, se puede tranquilamente pegar al cuerpo porque se funde el material con la piel quemada y se hace uno solo. Bueno, claramente cuando estoy removiendo la ropa, lo que hago es, la que está pegada al cuerpo, no lo toco, y la ropa no la toco, y lo que sí saco es absolutamente todos los elementos que estén en contacto con él y corto con una tijera la tela de la ropa que esté despegada, no la que esté pegada. Bien. Chicos, les propongo ahora hacer 15 minutos de recreo y volvemos y terminamos de cerrar el tema y arrancamos con otra emergencia que quizás les gusta, que llamamos parto. Bien, entonces dejamos de compartir y les propongo ahora sí ir al recreo.
Bien, nos vemos entonces chicos, nos vemos en 15 minutos. ¿Listo? Sí, profe, nos vemos.
Hola chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, Oh, profe. bien, genial, buenísimo. Bueno, volvemos a compartir pantalla, así vamos cerrando. Genial. Bien, como hemos visto entonces, los grados de quemadura se originaban, depende de la cantidad de planos de piel afectada. Bien, en este caso habíamos visto los tres tipos que cambiaban de grados a letras, eh, usando solamente dos letras para esto, la A y la B, y esto determinaba los tres tipos de cuadros de quemaduras que podemos llegar a presentar. Habíamos hablado también que la quemadura de tercer grado es una de las quemaduras más graves por el simple hecho de que se trata de una quemadura que deja expuesto el interior del cuerpo por ausencia de piel a infecciones oportunistas, con lo cual claramente se trataría de una de las quemaduras más graves. Bien, hasta acá establecimos las quemaduras que las producen, ¿no es cierto? Y qué tipos, qué grados hay de quemaduras. Bien, ahora sería importante ver cómo las van a abordar, ¿no? Porque fíjense que las quemaduras no solamente les va a tocar a ustedes en un contexto de abordo, en el cual puede ser de que se me ocurre un ejemplo, un accidente con alguna bebida, una infusión caliente, el pasajero este, se derrama su café caliente en la mano, en alguna parte del cuerpo, o ustedes mismos al momento de ofrecer y de servir un café, hay un problema en la navegación, un movimiento abrupto en la aeronave y terminan derramando una infusión caliente arriba de un pasajero, por ejemplo. Bien. O explota una tubería o pierde líquido una tubería de hidráulico, de aceite que va a estar caliente y es un producto químico sobre un pasajero. Entonces, sin contar, obviamente, por supuesto, el accidente aeronáutico en el cual va a haber, sí, sin duda alguna, va a haber muchísima temperatura. Entonces, bueno, primero que nada, como hemos dicho, tenemos que poner a la persona totalmente desnuda, alejarla de todos sus elementos, bien, metálicos puntualmente, que son elementos que pueden atrapar muchísimo calor, bien, alejarlo de estos elementos, quitar toda la ropa que está pegada, dejarla y recortar alrededor, ¿sí? Que queden como si fueran apósitos, bien, la ropa quemada y fundida, porque eventualmente cuando el cuerpo vaya cicatrizando, a medida que va cicatrizando las lesiones, va a ir expulsando esa ropa que quedó en contacto íntimo, pegada, fusionada, la va a ir expulsando porque claramente no pertenece al organismo ni al cuerpo. Pero fíjense que en el caso de que esté adherida, está funcionando también, ¿por qué no?, como una piel, ¿bien? O sea que al momento nosotros de querer sacar la ropa que está pegada y adherida a la piel, lo que estamos haciendo es justamente produciendo un daño mayor, porque estamos exponiendo directamente la piel a que quede totalmente expuesta sin ningún tipo de protección, exponer al cuerpo, ¿bien? Porque aunque improvisado no, pero esa tela pegada a la piel está cumpliendo la función de preservarnos de la infección de bacterias oportunistas. Con lo cual, por eso establecemos que lo que está pegado no se despega, todo el resto que está suelto, sí. Recuerden control de temperatura y sobre todas las cosas recuerden el tema de la hidratación. La región tiene que estar fresca, ¿sí? Y en el caso de sospechar de que se trata de una quemadura química, asegurarse de mojar bastante la región, de ser posible lavar totalmente a la persona para asegurarnos de que no haya restos del producto que puedan seguir produciendo lesiones, inclusive una vez que uno creyó que sacó todo. ¿Bien? Fantástico. ¿Qué vamos a hacer entonces con el caso? Sabemos que tenemos que quitar todo lo que esté en contacto con el paciente, sabemos que tenemos que irrigar la zona y después obviamente, esta es una zona, fíjense, en este caso está, pero obviamente fuera de discusión que está abierta, expuesta y que tiene que ser vendada. Pero en los casos anteriores, ¿por qué hablamos de vendar, siendo que la piel no está expuesta? Porque
Fíjense que toda esta zona, toda esta región está altamente sensitiva, ¿bien? O sea que el mínimo roce, el mínimo movimiento va a hacer que esto duela un montón. Con lo cual, nosotros deberíamos vendar para poder aislar la región quemada, digamos, del contexto exterior, para que uno pueda medianamente maniobrar y manejar sus manos en total libertad. Bien, entonces acá vamos a realizar un vendaje y acá justamente se acuerdan que hablamos en un momento de un vendaje blando. Bien, entonces quizás será muy difícil imaginar en qué contexto yo puedo usar un vendaje blando. Bien, bueno, por ejemplo, acá tenemos una oportunidad. Fíjense que hacer un vendaje compresivo, acá no tenemos ningún tipo de hemorragia, acá tampoco. Con lo cual, un vendaje compresivo, ¿qué nos puede aportar? Básicamente no nos va a aportar absolutamente nada. Lo único que va a hacer en el caso de la quemadura del tipo A va a ser estimular permanentemente la región quemada y nos va a doler mucho más. Y en el caso de la quemadura tipo AB, en donde tenemos la presencia de ampollas, un vendaje compresivo, lo más probable que lo que haga es reventar las ampollas y al mismo tiempo estimule la región quemada, produciendo mucho más dolor e incomodidades y encima comprometiendo al organismo a una posible infección por rotura de las ampollas. Bien, las ampollas se tienen que quirúrgicamente se llama destechar, bien, se destechan, pero se hace en un ambiente en donde hay un control quirúrgico y hay una sepsis importante, una antisepsis importante del lugar donde se va a realizar, porque claramente que antes de reventar hay que limpiar muy bien la zona para justamente evitar de que una bacteria se pueda meter. Con lo cual habría que Profe, realizar. Sí, veo que cuando alguien se quema, veo que dicen, pasátelo por el pelo. ¿Eso es verdad? Veo que dicen así. mira, hay. A mí me pasó de quemarme, la verdad que no sabría decirte, darte una explicación si realmente ayuda en algo o es algo psicológico el pasarte la región quemada por, vamos a dejar de compartir, pasarte la región quemada por el pelo. Bien, la realidad es que no sabría decirte si eso tiene algún aporte, o sea, podremos hablar del colino, podríamos hablar de un montón de técnicas que quizás son caseras, que han utilizado con nosotros, y que, bueno, de alguna forma quizás por la experiencia nos ha ayudado un poquito, ¿bien? Pero que la realidad es que a la hora de yo de brindar una asistencia, ¿bien? Yo no puedo aportar absolutamente ningún tratamiento que no sea el que me han explicado, ¿bien? Eh, Insisto, quizás también el uso de la crema Colinos, por ejemplo, no sé, he escuchado que también se usa para quemaduras con buenos resultados. Yo la verdad que no lo sé, no la he probado nunca la crema Colinos en quemaduras, así que desconozco realmente el resultado que uno presenta usando este tipo de crema, pero claramente lo que sí estoy seguro es que jamás le daría un pasajero, probaría con la crema Colino, sino que todo lo contrario, seguiría el protocolo para quemaduras que me están enseñando. Bien, es un protocolo que primero que nada nunca nos va a salir mal, bien, y nunca vamos a tener problemas de afuera. Cualquier modificación del protocolo nos va a tener que implicar que justifiquemos el porqué. Y esa situación puede ser complicada porque estamos ante temas que nos sobrepasan, que son cuestiones médicas que llevan años y años aprenderlas. Con lo cual, establecemos protocolos en primeros auxilios justamente para que las personas puedan utilizarlo sin tener que complejizar mucho la asistencia. ¿Bien? Sí, sí, igualmente, como usted siempre dice, no le vamos a andar diciendo a un pasajero que se pase la quemadura por el pelo, pero es algo que en Yo, la casa verdad, siempre lo hago. sí, no sabría decirte si tiene. A mí, yo me he quemado y la verdad que no me ha aportado mucho, me ha dolido igual. Lo único que me calmó es meter la mano en agua fría. Yo meto la mano en agua fría y se acaba el dolor, y es automático, y la saco del agua fría y viene el dolor de vuelta. Entonces, yo la verdad que basado en esto, y aparte coincide justamente con lo que se explica, ¿no? A la hora de tratar un quemado, lo que yo haría es retiraría la ropa, retiraría los elementos metálicos que estuvieron en contacto con el pasajero durante el incidente, posteriormente lo enjuagaría absolutamente la región quemada
en caso de que esté seguro que sea por llamas, pero en caso de no saber por qué se está produciendo la quemadura o encontrarlo a él embebido en un producto químico, lo bañaría totalmente y luego me preocuparía justamente por poder poner a salvo la temperatura, por poder proteger la temperatura. Recuerden una cosa, que uno no puede hacer mucho, bien, uno no puede hacer mucho con respecto a... Profe, el audio se cortó, no sé si me escucha. Sí, Hola, hay algo ahora. raro que... Hola, Ahí sí, hola. Uf, ahí sí. hoy la internet está terrible. Bueno, les decía que entonces yo lo que sí haría sería descubrir a la persona, lavarla en su totalidad, mojar, no solamente para aliviar la quemadura, sino en caso de tener contacto con algún producto químico, corrosivo, un tóxico, diluirlo, es decir, minimizarlo. Ustedes saben que todo producto químico que entra en contacto con nuestro cuerpo tiene una acidez, ¿bien? Eh, Depende por qué está compuesto, va a lastimarnos o no, pero también sabemos que el agua, por ejemplo, es una base universal que neutraliza. ¿Qué significa esto? Para que lo entiendan. Yo tengo un ácido, le agrego agua, pierde su capacidad de acidez, pierde su capacidad de lastimarme y se vuelve más alcalótico, pasa de lo ácido al alcalótico. Bien. Si ustedes diluyen un jugo tan en un litro de agua, van a ver de que queda fuerte, queda bastante dulce, muy intenso. Pero si diluyen un jugo de tan en 1,5 litros, van a ver que queda mucho más suave. Bueno, ¿qué pasó acá? Claramente el agua diluyó la preparación del tan, ¿bien? Y eso hace que sea mucho más débil la preparación. Bien, en las quemaduras en químicos pasa lo mismo. Cuando uno agrega agua a una fórmula química que lastima, corroe la piel, neutraliza automáticamente, la hace mucho más suave y más alcalótica y hace que la lesión no continúe. Bien. Le damos la bienvenida a Sabrina. Buen día, Sabrina. Buenos días, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted qué cuenta? Todo bien, por suerte, acá trabajando un rato. Bueno, muy bien. Entonces, en este sencillo acto, la clase es suya, Sabrina. Perfecto, gracias chicos, por favor, necesito que conecten los micrófonos e igual estoy en el chat para que puedan dar el presente, ¿sí? Benítez, Joana. Presente. Gracias. Cabral, Catherine. Gracias, Cabral. Caliba. Gracias, Luz. Cantero. Cantero presente, perfecto, gracias. Casal, Agustina. Casal, Agustina, ¿está? Ausente, entonces. Colman, Andrea. Presente. Gracias. Díaz, Florencia. Gracias, Flor. 10, Madrid. Presente. Gracias. Iso, Matías. Presente. Gracias. Méndez Soto. Gracias. Montañez, Ariana. Presente. Gracias. Muriel Lima. Muriel Lima, ¿no? Ausente, entonces. Pereira, Emiliana. Gracias, Emi. Presidenta Agustina. Gracias, Agus. Puntaín. Gracias, Aín. Ríos, Francisco. Presente. Gracias. Sandoval Baez. Sandoval Baez, ¿no? Ausente, entonces. Saucedo, Gisela. Bien, Gise, gracias. Solorza. Presente. Gracias, Dami. Usquiano. Presente. Muy bien, a ver, aguárdame un segundito.
Perfecto, chicos. Gracias, profe. Nos vemos la semana próxima, entonces. Bueno, Sabrina, muchas gracias a vos. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno. Bien, genial. Continuamos entonces. Creo que básicamente ya no hay mucho más que hablar respecto a cómo es, a quemaduras. Sería, como siempre, importante de que ustedes me puedan transmitir si realmente hoy por hoy se encuentran en condiciones de atender una quemadura en base a lo que vimos y si hay alguna duda puntualmente. No, duda no. ¿Están seguros de cómo actuarían ante una quemadura? Yo, profe, trabajé los últimos 10 años al lado de un horno y me he quemado infinidades de veces Me imagino. y sé más o menos cómo es el tema. O sea, vos tenés muchísima más experiencia que yo en tratamiento de quemados, me imagino. Sí, me he quemado, se me han quedado pegadas las latas en las manos. Horrible. Pero hay una crema que no me acuerdo el nombre que te la pones y al toque te calma. Era impresionante esa crema. Terrible lo que me estás contando. Que si te hayas quedado pegado los elementos a la piel, wow, es muy fuerte. Sí, y con esa crema que no me acuerdo el nombre. Vos te la pones y ni siquiera cicatriz te queda, ¿no? Es impresionante. Claro, el tema es cuando se trata de uno, ¿no? Cuando se trata de una persona, digamos, hay opciones que uno puede llegar a utilizar, qué sé yo, no sé, hay muchas cremas que hoy por hoy se utilizan que alivianan bastante una quemadura, ¿bien? Hay productos hoy por hoy farmacológicos que te ayudan a llevar adelante una quemadura. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no damos ni explicamos? Porque como todo producto que va a interactuar con nosotros, como todo producto farmacológico que va a producir una reacción en nosotros, bien, no siempre va a ser favorable, es decir, los compuestos no solamente tienen una droga, un principio activo, sino que también tienen otros componentes que le dan forma al medicamento, bien, lo que llamamos excipientes, ¿sí? El excipiente es, uno cuando se toma un comprimido, no está tomando un comprimido 100% de la droga, sino que ese comprimido tiene un 20% de droga y el resto es lo que le da el cuerpo a la pastilla, bien, son los excipientes, bien. Entonces, las cremas, todos los productos, obviamente, todos tienen sus excipientes, en los cuales no todo el mundo los acepta. Hay personas que son alérgicas a determinados excipientes, ¿bien? Por ejemplo, hay una medicación que es para la presión arterial, llamada enalapril, no sé si alguna vez escucharon nombrar, o Lotrial, que es el nombre comercial. Bien, sí. Bien, cuando uno consume enalapril o Lotrial, es un medicamento por excelencia para la hipertensión, pero se ha comprobado de que los excipientes que contiene, en este caso el enalapril, quizás no todas las marcas son iguales, es decir, van a encontrar de que hay personas que toman una marca laboratorio Gador y les hace mal y toman la misma droga del laboratorio Reimers y esta sí la toleran bien. Eso significa, justamente son los excipientes, los componentes auxiliares de la droga, no al enalapril en sí, porque si esa persona tuviera problemas con el enalapril, lo tendría no solamente con un laboratorio, sino con el otro, sino que, sin embargo, se ha comprobado que la diferencia es en la composición del resto de las drogas. ¿Bien? El tema de no usar ningún tipo de fármacos con un pasajero implica porque no hay forma de que ustedes puedan fundamentar, en caso de que se presenten lesiones colaterales, que puedan fundamentar el uso de la crema, porque la ley establece que solamente los médicos tienen la potestad de poder indicar medicamentos y justamente si algo saliera mal, porque hasta a ellos les va a pasar, hasta a los médicos les va a pasar que van a indicar una droga y uno resulta alérgico, pero tienen el contexto legal de ser médicos en los cuales van a estar respaldados y no van a tener ningún tipo de problema porque está descrito de que muchas alergias uno no las puede saber hasta que no se evidencian que uno las tiene, ¿bien? Con lo cual no tendría mayores problemas el médico más que directamente cambiaría el medicamento por otro que sí acepte
y se acabaron las complicaciones. Ahora, si esta misma reacción que pueden tener con cualquier médico la tienen porque ustedes utilizaron una crema sin indicación de un médico, ahí es un problema, porque entonces lo que yo entiendo es lo siguiente, ¿por qué esta persona sin ser médico se manda a dar este tipo de crema que produce esta lesión en la persona? ¿Se entiende? No hay forma de que puedan respaldar una reacción alérgica en la otra persona. ¿Bien? Por eso es que, sin duda alguna, vos con tu experiencia habrás usado de todo y habrás probado de todo, pero en la práctica, digamos, de los primeros auxilios, se entiende que uno tiene que brindar la asistencia sin utilizar ningún tipo de drogas ni fármacos. Y la prueba está que para tratar las quemaduras, si ustedes se acuerdan la charla que tuvimos de botiquín, vamos a necesitar vendas, apósitos, gasa y agua. Bien, fíjense que en ningún momento menciono ningún tipo de fármaco. Bien, no hay fármacos en la asistencia a esta quemadura. Es simplemente aislamiento de la lesión y enfriar, refrigerar un poco la región afectada. Nada más, es todo lo que podemos hacer. Y también de esa manera jamás vamos a tener problemas legales, porque es la forma en realidad que se tienen que brindar primeros auxilios en las quemaduras. ¿Bien? Acá con el tema de quemaduras quedó más o menos claro. Sí, profe. Todos pueden resolver quemaduras hoy por hoy, entonces. Bien. Ahora vamos entonces a terminar de ver el tema de lo que son quemaduras y vamos, para cerrar esto, vamos a ver lo que es la hipotermia, ¿sí? Las quemaduras por frío. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien. Bien. Claramente que vamos a concentrarnos. Claramente que cuando hablamos de congelamiento estamos hablando de experimentar, ¿sí?, temperaturas por abajo de los 0 grados. Como ustedes saben, el agua se mantiene en estado líquido, excepto de cuando pasa a los 0 grados. Ahí comienza el proceso de congelamiento. Bien. Como nosotros somos en parte 70% agua, habrán escuchado eso, tienen que comprender de que cuando pasemos los 0 grados de temperatura y no tengamos aislamiento de ninguna clase, vamos a tener consecuencias o principio de congelamiento. Bien. ¿Por qué podemos sobrevivir en ambientes donde hay 0 grados o menos? Claramente que podemos porque vamos a estar aislados de alguna manera. Antiguamente lo hacían con pieles, ¿sí? Y nosotros hoy por hoy lo vamos a hacer con equipamiento técnico. Bien, medias antitérmicas, vamos a utilizar zapato apropiado, un calzado apropiado, ropa apropiada, camperas, abrigos. Entonces, de esa manera vamos a poder sobrevivir, porque de alguna forma todos esos elementos hacen que nuestra temperatura corporal se mantenga o suba. Bien, con lo cual es la única forma en que el ser humano puede sobrevivir en temperaturas por abajo de los 0 grados. Caso contrario, de no tener absolutamente ningún tipo de indumentaria, la sobremuerte vendría justamente por congelamiento de la sangre. ¿Bien? Que, por cierto, no es una muerte del todo traumática, ya que uno se va quedando dormido. No sé si alguna vez vieron o escucharon una película, por supuesto, cuando hablo de vieron, ¿no? Lo escucharon que la muerte por congelamiento, justamente la persona se va quedando dormida porque la sangre se empieza a congelar y empieza a llegar cada vez menos al cerebro, entonces el cerebro comienza a entrar en letargo y por ende uno termina falleciendo por hipoxia cerebral. ¿Bien? Ahora, vamos a suponerle que en el menor de los grados uno logra mantenerse abrigado dentro de todo, pero descuida un poco lo que es las extremidades con respecto al uso de guantes, porque total, estoy bien abrigado, pero lo que no tengo es guantes, o no tengo un calzado apropiado, y tengo los pies en hielo. Bien. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos
lo que son las arterias y las venas y su unión en la parte más distal en capilares. Bien, estos son los capilares. Son la parte más delgada del sistema circulatorio. Y les va a pasar, cuando hace mucho frío, díganme si no les pasó esto, que tienen las manos blancas y heladas. ¿Les ha pasado? Sí, la cara más que nada. Bien. ¿Las chicas les ha pasado tener las manos heladas y blancas? Sí, sí, todo el tiempo casi. Todo el tiempo, no es un status quo, claro que sí. Bien, esto se debe a porque nuestro sistema circulatorio responde exactamente igual a la propiedad de la física, ¿bien? Y la física establece que cuando un elemento se encuentra en contacto con el calor, dilata, adquiere propiedades de dilatación. Y cuando se expone al frío, todo lo contrario, tiene propiedades de contracción, se contrae, ¿bien? Como los capilares que están en la punta de los dedos, ¿bien? Son la parte más delgada que tenemos del cuerpo en cuanto al sistema circulatorio, cuando hay un clima frío, experimentamos una contracción de esos capilares. Es decir, que los capilares se hacen chiquitos, se cierran del todo y la sangre deja de pasar, con lo cual terminamos teniendo los dedos blancos y fríos, porque la temperatura es justamente porque no está llegando sangre y el color es justamente también porque la falta de la tinción de la sangre hace que se vuelvan blancos. Si ustedes en este momento los invito a que se agarren un dedo, cualquiera, ¿bien? Tomen su dedo y pellizquenlo del lado de la uña, ¿sí? Pellizquenlo entre la uña y el otro lado, ¿bien? Van a ver que mientras está pellizcado se pone blanca la región. Cuando ustedes sacan, lo despegan, dejan de comprimir, van a ver que de blanco se llena de rojo, ¿bien? Eso significa que cuando ustedes comprimieron, lo que hicieron fue expulsar sangre de la región, ¿sí? Y cuando sueltan, ese blanco que había quedado de sangre expulsada se vuelve a llenar, ¿bien? Esto sucede porque justamente la sangre, al pasar por la región capilar, nos da el color rosado y nos da la temperatura. Cuando estamos expuestos a mucho frío y tenemos esa contracción de los capilares, lo que tenemos que hacer es, a la brevedad, primero que nada, no llegar a eso, sino que protegerlo. Y en caso de estar, asegurarnos de que no pase más de 3 horas con esa condición, bien, no pase mucho tiempo, porque entonces ahí sí las células que componen la piel comienzan a morir por falta de oxígeno y nutrientes, ¿bien? Porque acuérdense que el frío continúa aumentando, se hace cada vez más chicos los vasos y al hacerse más chiquitos cada vez pasa menos sangre hasta que deja de pasar y ahí empieza el problema, ¿bien? Entonces, habiendo dicho esto, lo que tenemos que hacer es, a posteriori, en caso de tener una forma de calentar las manos o de meter los dedos en agua caliente, porque recuerden que así como el frío nos contrajo los capilares, el agua caliente, la temperatura, el calor va a hacer que se dilaten los capilares y de esa forma, al dilatarse, va a pasar la sangre, va a oxigenar toda la región de la punta de los dedos. Entonces uno vuelve a recuperar otra vez el colorcito y otra vez las células vuelven a nutrirse y a oxigenarse y claramente acá no ha pasado nada. Ahora, vamos a suponerle que uno directamente no tiene y no para y no tiene forma de calentar la punta de los dedos o los dedos y continúa durante todo el día así. Lo más probable va a experimentar lo que se llama el síndrome de pie de trinchera, ¿bien? Está descrito porque ya en las guerras mundiales se vio que en esos se llevó a cabo los conflictos en regiones de Europa muy frías, donde hace muchísimo frío, ¿bien? Y claramente que no había una evolución científica y tecnológica respecto a elementos para protegerlos del frío, con lo cual estaban muy expuestos a las temperaturas del lugar y claramente los pies, por ejemplo, como las manos, no tenían la protección apropiada. Y las largas horas a veces de combate, guardia y exposición al frío hacían que se presentara lo que llamamos los primeros
síntomas del pie de trinchera, de ahí nace el término. ¿Y qué es el pie de trinchera? Es cuando se presenta la muerte de la punta de las extremidades. Bien, fíjense, vamos a mirar abajo. ¿Ven? Acá estamos viendo las capas de piel, como ustedes ya vimos en quemaduras, ¿sí? Y también podemos ver cómo el color, fíjense, acá tenemos manos normales, donde está totalmente vascularizada. Bien, acá ya tenemos, comienza a experimentar los primeros síntomas de congelamiento. Fíjense que se empiezan a poner morados. Acá ya directamente la sangre no llega. Y una vez que la sangre estuvo más de 3 o 4 horas sin llegar, comienzan a ponerse la punta de los dedos negros. Esto que estamos viendo acá, este color que estamos viendo acá, no es ni más ni menos, bien, que el color de lo necrótico, es decir, de las células muertas. Es decir, que esas células no vuelven a recuperarse por más que uno les dé calor, bien, por más que uno haga el tratamiento que haga, son células muertas que no van a volver a vivir. Bien, esas células muertas que están ahí, el tratamiento médico es quirúrgicamente recortar estos dedos, todo esto que se quemó, se recorta, para darle posibilidad y chance al resto de la mano. Porque hay una alta posibilidad de que de esto continuar acá, la persona termine contrayendo lo que se llama una septicemia, es decir, que esto al ser tejido muerto no tiene ninguna protección, y como es tejido muerto y no tiene protección, va a ser atacado por todas las bacterias. ¿Bien? Esto mismo pasa también con los dedos del pie, porque la realidad es que esto pasa con las manos que están expuestas, pero imagínense en el caso de los dedos del pie que son justamente los que están en contacto directo con el suelo, ¿bien? O con la nieve, enterrados en la nieve, que es donde más contacto directo hay. Bien, va a pasar exactamente lo mismo. Van a comenzar a sufrir lo que es el frío, lo que es el retiro de la sangre de la región, y con el tiempo termina muriendo el tejido, y por ende al morir el tejido uno entra en otra condición en la cual tiene que ser la amputación como una forma de tratamiento, o en el caso de que sea muy grave, la internación con antibióticos, porque, insisto, pasó el tiempo, ese tejido ahí se llenó de bacterias, la sangre sigue pasando, y lo que hizo fue llevar parte de esas bacterias que están ahí adentro, la llevó a todo el tejido sanguíneo. Entonces, tenemos infección masiva en todo el cuerpo, no solamente de una región. ¿Bien? ¿Cómo nos protegemos de esto? Siempre tomando medidas. Por ejemplo, en caso de tener que estar en contacto con la nieve, tenemos que asegurarnos de que cada 3 horas tenemos que revisar nuestros dedos, bien, y en caso de verlos de esta forma, con un color sin sangre, de verlos blancos, de verlos que están muy fríos, realizar masajes estimulantes en todo lo que es la superficie de los dedos, bien, en toda la yema de los dedos, realizar masajes para obligar a la sangre que pueda vascularizar, para que la sangre pueda atravesar, oxigenar y calentar un poco los dedos del pie. Y si tenemos la opción de poder introducir los pies en agua tibia, por ejemplo, en caso de que sean los pies, genial, bienvenido sea, porque realmente te va a ayudar muchísimo. Y sobre todo las cosas después tienen que cuidar mucho el tema de el uso de medias, las medias secas. Recuerden que, y si no lo sabían, que cuando una persona está mojada, bien, el mínimo viento, eso les pasó seguramente cuando salen de la pileta, pero imagínense en un contexto de emergencia, ¿no? Urgencia. Cuando uno está mojado y hay un mínimo viento, es como que hace mucho más frío. No sé si les pasó esto, ¿bien? Hace muchísimo más frío. Bien. Esto es normal porque, de hecho, hay un cuadro totalmente descrito, lo que es respecto a la velocidad del viento y cómo influye la velocidad del viento en la pérdida de temperatura corporal. O sea que cuando uno se encuentra mojado
y hay mucho viento, la pérdida de temperatura va a ser mucho más rápida que cuando uno está seco. Bien, o sea que esa combinación, fíjense también, mojado y viento también es letal en cuanto hablamos de hipotermia o congelamiento. Bien, entonces, recuerden de controlarse bien las medias, recuerden de controlar que estén secas, en caso de poder sobreprotegerse con 2 pares de medias, háganlo, y cuiden a los pasajeros también. Si ven que hay extremidades que están en contacto con regiones frías, tienen que separarlo, tienen que cuidar. Son detalles porque, insisto, pueden terminar acarreando no solamente en la amputación de los dedos, de las primeras falanges. Fíjense que estas lesiones abordan casi la primera falange, llegan. Bien. No solamente estamos hablando de lesiones estéticas funcionales, sino que también estamos hablando de que a posteriori este tipo de tratamiento, de este tipo de lesión sin tratamiento, puede llegar a producir lo que llamamos la septicemia, que es un cuadro infeccioso general. Bien. Esto es respecto a lo que es el congelamiento, ¿no? Queda para la clase que viene 2 temas que son importantes. Bien, voy a dejar de compartir ahora. Dos temas importantes, que son las convulsiones, bien, y el parto como emergencia a bordo. Bien. Respecto a las convulsiones, vamos a estudiar un poquito por qué se dan, quiénes las tienen, qué son, bien, y qué medidas pueden tomar ustedes para poder ayudar a una persona que se encuentra convulsionando. Y luego vamos a ver también otra situación que habitualmente es motivo de celebración, si bien es una situación riesgosa, pero la conclusión siempre, casi siempre, es motivo de felicidad, y es la condición de parto, bien, parto a bordo, ¿sí? Ni más ni menos que dar a luz en pleno vuelo, bien. Si bien esto es una actividad sumamente riesgosa, donde está en peligro la vida de la madre y del niño, pero naturalmente, generalmente se resuelven favorablemente. Pero que sea lindo y hermoso traer una vida al mundo, no significa de que el acto en sí no presente riesgos. ¿Bien? El dar a luz es un acto que, si bien es natural, pero suele ser riesgoso inclusive con asistencia médica. Así que no nos relajemos con este tema. Es natural, pero muchas veces no significa de que no necesite asistencia médica para poder lograrlo. Nosotros vamos a aprender a identificar y a realizar algunas maniobras básicas para ayudar a dar a luz, para ayudar en un parto, para ayudar a una mamá quizás primeriza, que es donde vamos a tener la mayor cantidad de problemas, porque habitualmente las madres que ya han tenido hijos, o las madres multíparas, que son aquellas que han tenido más de 2 hijos, bien, ya saben medianamente a lo que se enfrentan y habitualmente tienen una estructura anatómica que ya está predispuesta y preparada para la expulsión de los bebés, pero en caso de las madres primerizas, en donde se van a producir un montón de cambios internos a medida que el bebé vaya atravesando y saliendo, bien, y todo este proceso que va a tener que llevar adelante. Francisco Ríos, mirá qué lindo. Sí, Francisco está comentando que él presenció el parto del bebé y es algo que ver. Claro que es algo muy lindo, pero insisto, en el contexto que les va a suceder a ustedes, lejos van a estar de estar emocionados, porque la realidad es que la responsabilidad de que ese bebé venga sano y que esté todo bien va a ser netamente de ustedes. Con lo cual vamos a aprender de que en esas circunstancias nosotros tenemos que dejar de lado la emoción del acto en sí y concentrarnos en realizar bien la tarea, y recordando que está en juego la vida de un bebé y de una madre. ¿Bien? Entonces, cuando la clase que viene toquemos este tema, vamos a ver un video también muy lindo sobre parto, y vamos a también ver los resultados en casos reales de lo que es dar a luz a bordo y la actuación de los TCP y la importancia del profesionalismo que despliegan los TCP. Bueno, chicos, necesitaría que yo, como les dije, me comprometo ahora a hablar con los chicos de sistemas, a ver si me pueden dar una mano. Si no, tengo copiados los correos, ¿bien?
Tengo copiados los correos de Luz y de ha pasado Luz. Les digo. Bien, de Luz y Sofi tengo sus correos, así que en caso de no poder resolverlo, mando la información a los correos. Bien. Necesitaría que si están teniendo dudas sobre la cursada, lo que vimos hasta ahora, junten esas dudas y ya me vayan preguntando porque estamos a nada, ya estamos a casi 2 clases, quitando esta, de tener el examen. Bien, y no me gustaría que tengan inconvenientes en poder realizarla, ¿sí? Que tengan un conocimiento claro del tema. Así que vayan fijándose, la clase que viene tenemos, les pido por favor que me hagan acordar que tenemos que hablar de convulsiones y partos. Bien, bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes, pasar la mañana, que hayamos podido aprender un poquito más. Y bueno, les deseo a todos que tengan buena semana, buen fin de semana y nos estamos viendo el martes. ¿Qué les parece? Dale, profe, igualmente. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias, profe, igualmente. Chao.